¿Cuáles son las facultades, con esto iniciamos, con las que cuentan las autoridades fiscales? ¿Cuáles son las facultades que tiene, sin meternos en toda la regulación del reglamento interior del SAT? Que dicho sea de paso, por ejemplo, no regula en forma específica las facultades en materia de restricciones de certificados temporales, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, en términos, vamos de lo general a lo particular. Entenderíamos entonces, conforme a la doctrina, que los actos que pueden emitir las autoridades fiscales lo podríamos clasificar en primera instancia en actos administrativos, en actos de administración. Nos queda muy claro que a nivel entre particulares, cuando un particular celebra un acto jurídico con otro, pues tiene que ver el acuerdo de voluntades, tiene que ver el que se lleva a cabo un contrato, por ejemplo, para un objeto de carácter lícito en el contrato, que tiene que haber consentimiento, que no tiene que haber vicios en la voluntad, por ejemplo, pero a nivel de particulares se conoce como acto jurídico. Sin embargo, cuando la autoridad emite un acto como autoridad, es decir, en su carácter de Estado, en su carácter de autoridad, evidentemente pues va a ser un acto administrativo que va a ser de suprasubordinación, es decir, de la autoridad hacia el gobernado de carácter impositivo. La autoridad le está imponiendo una serie de obligaciones al gobernado y no le está preguntando si puede llevarlo a cabo. Es un acto administrativo, implica, por supuesto, una consecuencia de derecho si no cumple con ese mandato, que incluso es de carácter o de orden imperativo. Algunos autores refieren que son imperativo-atributivas esas facultades y que implica que la autoridad le ordena, le impone a un gobernado una determinada obligación y que evidentemente este tiene que cumplirlas, el gobernado, y de carácter unilateral. Por supuesto que esto dentro del contexto del derecho constitucional, cumpliendo con el requisito de legalidad, cumpliendo con el principio de certeza jurídica, y en ese contexto, bueno, pues el gobernado se le impondría un acto administrativo, una orden, un mandato, una imposición jurídica que emite la autoridad para el cumplimiento incluso de sus actividades. Pero existen otro tipo de actos que se les conoce en la doctrina como actos de administración. Pero fíjense, en este contexto, la autoridad no emite de suprasubordinación el acto. Sí emite sus obligaciones, sí emite los actos, pero no lo hace en su carácter de autoridad. Lo hace de igual a igual. Incluso se puede generar en el ámbito de derecho privado, van a decir, bueno, ya al doctor López Villa ya lo perdimos, ya la autoridad, ¿cómo va a estar en su carácter de derecho privado? Sí, en el caso en donde la autoridad no esté emitiendo unos actos que implican órdenes, que lo haga en su carácter de autoridad, por ejemplo, comprar la papelería, por ejemplo, un empleado que trabaja para el Estado, que está en la oficina, o un maestro en una escuela rural o en una secundaria. Ese es un acto de administración, sí. No lo está haciendo de suprasubordinación, están llevando a cabo el cumplimiento de sus obligaciones, por supuesto que todo esto debe estar contenido, esas facultades en el ordenamiento legal, y en este caso pues lo llevan a cabo en cumplimiento de sus obligaciones, y son obligaciones de orden administrativo, como cuando la autoridad pues le pide a X empresa que le venda 2,000 hojas tamaño carta, está llevando a cabo ese acto en su carácter de autoridad, no. Lo está llevando de igual a igual, o si renta un inmueble, pero ahí no está emitiendo una orden de carácter imperativo, no está actuando de suprasubordinación. Y finalmente, pues les va a parecer demasiado absurdo, pero va a haber actos que no sean jurídicos, va a haber actos, en consecuencia, que no sean actos administrativos, y se diferencian de los anteriores por lo siguiente. También están contenidos en un ordenamiento legal, tienen facultades. Su incumplimiento no necesariamente genera consecuencias de derecho. ¿Por qué? Pues porque no lo hizo como autoridad. Bueno, lo hizo como autoridad, pero no está generando un efecto jurídico. No se emite de suprasubordinación. Es decir, si incumple con ese documento, ese oficio, esa invitación, en pocas palabras, pues no va a pasar nada. En consecuencia, no es un acto administrativo. Entonces, esto es conforme a la teoría, conforme a la doctrina. Y, por otro lado, pues vamos a ver cuáles son entonces esas facultades, pero en términos de lo que ha establecido hoy por hoy la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte ha sido muy pragmática y de verdad nos deja muy claro, pues, cuáles son estas facultades que, en teoría,
tiene las autoridades fiscales federales. Y esto lo resuelve la tesis de jurisprudencia 2A/J22/20 de la 10ª época, y en pocas palabras las autoridades nos señalan, las autoridades jurisdiccionales, la Suprema Corte, nos señala que en pocas palabras la autoridad fiscal, concretamente el SAT, pues tiene dos facultades. Es decir, recordemos que si bien es cierto le corresponde conforme a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues el tema de la recaudación a la Secretaría de Hacienda, esta a su vez crea, si no me equivoco, en el 94, al Servicio de Administración Tributaria para efecto de que lleve a cabo pues las facultades de gestión. De hecho, es el único, facultades de gestión y facultades de recaudación. De hecho, el SAT es el único organismo desconcentrado que tiene facultades económico-coactivas. Ven qué interesante. Así entonces hay dos facultades: facultades de gestión y facultades de comprobación. Las facultades de gestión implican, de acuerdo a la definición que emitió la jurisprudencia de la Corte, que son esas facultades para asistir, para llevar a cabo un control o vigilancia de los actos del gobernado. Y por otro lado, facultades de comprobación, finalmente, pueden implicar actos de molestia, es decir, incluso hasta que ingrese la autoridad al domicilio del contribuyente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para determinarle créditos fiscales, para darle vista a terceras autoridades o incluso, en el peor de los escenarios, diría yo, para iniciar acciones de carácter penal en contra del gobernado. En ese contexto, eso no dejaría de ser también un acto de molestia. Ya el ingresar al domicilio del gobernado, que tendría que cumplir efectivamente con los requisitos que establece el artículo 16 constitucional, es decir, tiene que existir una orden, tiene que estar emitido por un mandato de autoridad competente, tiene que estar fundado y motivado, tiene que tener firma autógrafa o firma electrónica, que hoy por hoy ya se equipara una a la otra, y pues con todos los requisitos, en el caso de facultades de comprobación, concretamente visita domiciliaria, pues tiene que satisfacer los requisitos del 38 del Código Fiscal, del 42, del 43, concretamente del mismo ordenamiento legal. Entonces, para efectos de la jurisprudencia, solamente existen dos tipos de actos, y la tesis de jurisprudencia que estamos señalando, que establece precisamente esta clasificación, si la pudiéramos señalar así, es la que tenemos aquí enfrente. Está bajo el registro 20-21-743 y es jurisprudencia, es vinculatoria, es obligatoria para las autoridades. Y con ello, entonces, fíjense aquí ya en esta tesis, que es de 2020, no es tan viejita, ya señala que dentro de las facultades de gestión se encuentran las previstas en el 22, 41, 41A, 41B del Código Fiscal, y que, en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42. Es decir, en pocas palabras, la autoridad puede requerirle al contribuyente iniciar un procedimiento administrativo, y podríamos señalar que también, aparte de estos artículos 22, 41A, 41 y 41B del Código Fiscal, pues podríamos incorporar el 69B. Por supuesto, es una facultad de gestión. Hay que recordar que el artículo 69 pues fue, complementado, por decirlo de alguna manera, por parte de la Suprema Corte en la tesis de jurisprudencia de 2019, en donde establece y señala que la autoridad puede llevar a cabo la verificación de si el contribuyente está incurriendo en simulación de operaciones inexistentes o no, pero a través de las facultades de comprobación. Originalmente, recordemos, el 69 no es una facultad de comprobación, es una facultad de gestión. Pero, bueno, pues la Corte le dio un empujoncito, una ayudadita al SAT, y con ello, pues ya el 69 se puede iniciar, paradójicamente, a través de facultades de comprobación. Y en ese contexto, por lo que refiere a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, estas están contenidas en el artículo 42. ¿Cuáles son esas facultades de comprobación? Pues visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Hay que recordar que la visita domiciliaria, pues, no deja de ser un acto de molestia, tiene que cumplir y satisfacer esencialmente la autoridad con una serie de requerimientos, de requisitos legales que, además de los que previene el artículo 16, como ya comentamos, pues tiene que cumplir con lo que establece el 38, el 42, el 43 del Código Fiscal de la Federación
y no dejan de ser un acto de molestia. En este contexto, pues, las facultades de comprobación implican, como lo establece el primer párrafo, ya lo habíamos comentado, que la autoridad tenga facultades para ¿qué? Para determinarle el crédito fiscal al contribuyente si es que incurrió en algún incumplimiento, para verificar el cumplimiento de obligaciones, como ya habíamos señalado, en materia fiscal, que diría la facultad más importante del Servicio de Administración Tributaria. Tercero, para darle vista a terceras autoridades, si así lo considera, en incumplimiento de obligaciones pudiera ser. Y último, el más delicado, pues el iniciar acciones de orden penal en contra del gobernado, si así lo considera la autoridad, como puede ser defraudación fiscal en términos del 108 o 109 del Código Fiscal. Acorde con lo que estamos señalando, fíjense, el 42 nos establece de manera contundente, clara, enfática, sin ningún pie de duda, pues que esas facultades de la autoridad en facultades de comprobación, pues son 4. De esa lectura del primer párrafo del artículo 42 desde ahorita, nos podríamos adelantar a señalar en qué parte del artículo 42, en el primer párrafo que pues resumimos de alguna manera en ese comentario, establece que la autoridad puede revisar razón de negocios. No lo establece. ¿En qué parte del primer párrafo del artículo 42 establece que la autoridad puede revisar los actos jurídicos del gobernado? Esto atendiendo al hecho de que en términos de lo dispuesto por el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad le puede revisar al contribuyente, sí, vía facultad de comprobación y de forma presuntiva, el tema de razón de negocios del gobernado. Pero dentro de la misma lectura del 5A del Código Fiscal, nos da a entender que también la autoridad pues estaría determinando, analizando la validez de los actos jurídicos. Es decir, no existe fundamento legal en términos del 42 para que la autoridad revise los actos jurídicos del gobernado. Eso es a nivel de derecho privado. Y en el mejor de los casos, o en el supuesto sin conceder que así fuera, en ninguna parte del Código Fiscal nos define qué debemos de entender para efectos fiscales por acto jurídico. Además de que el artículo 42A del Código Fiscal fue reformado recientemente en 2022 y también establece que se podrá verificar presuntivamente los actos jurídicos de los gobernados. Vean qué aberración, valga la expresión, de que la autoridad se toma atribuciones de poder revisar actos jurídicos del gobernado cuando no están contemplados en el 42 y además ni siquiera define cuál es el concepto de acto jurídico, claro, limitado en el caso del 42A a empresas relacionadas. Pero bueno, esa es una de tantas inconsistencias legales que podríamos señalar en forma a priori. Y en ese contexto, entonces, las facultades de comprobación que implican inspeccionar, vigilar, determinar y liquidar referidas obligaciones, facultades que se encuentran en el ordenamiento legal invocado, es decir, en el 42, una regulación y un procedimiento propios que debe de cumplir. Entonces, en primera instancia, esas serían las dos facultades genéricas, por llamarlo en términos amplios, lato sensu, de las autoridades fiscales. A todo esto, recordaríamos que a partir de 2008, 2007, 2008, a la autoridad fiscal, al SAT, se le ocurrió crear estas famosas cartas de invitación. Y estas cartas de invitación verdaderamente tuvieron un boom, tuvieron un efecto verdaderamente increíble en la recaudación. Y con ello, pues primero se le generó mucho miedo al gobernado, porque cuando le llegaban las cartas de invitación en aquel entonces enviadas vía papel o vía correo, pues el contribuyente se asustaba porque la autoridad le señalaba que si no estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, que se regularizara. Y al final, como si fuera una carta de una empresa privada o de una tienda comercial o departamental, pues le señalaba que si él ya estaba, si el contribuyente estaba al día en sus obligaciones fiscales, hiciera caso omiso de esa carta. Bueno, hoy por hoy ya se envían por vía electrónica y fue tanta la ignorancia o el desconocimiento de muchos colegas que se fueron al juicio de nulidad impugnando esas cartas de invitación. Si yo emitiera una carta de invitación pues a los papás de los hijos, a los papás de los compañeros de mi hijo, si tuviera un niño menor de edad y le voy a hacer una fiesta infantil y los invito, pues no tendría ningún efecto jurídico, es una invitación. Efectivamente, el acto jurídico como tal no existe,
Por eso no es un acto administrativo. Las cartas de invitación, ojo, las cartas de invitación no son actos administrativos y en consecuencia no traen efectos o consecuencias jurídicas. Es decir, si el contribuyente hace caso omiso no pasa nada. Es distinta la carta de invitación a la carta de cumplimiento de obligaciones fiscales. La carta de cumplimiento de obligaciones fiscales sí establece una multa, establece una sanción, establece un plazo y sí es un acto jurídico. Y señalé que era tanta la ignorancia de algunos colegas que impugnaron esas cartas de invitación que de ahí se generó hasta jurisprudencia, fíjense, que establece ahora sí de parte de la Corte, de parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que las cartas de invitación no son actos jurídicos. Y con ello, evidentemente, obviamente, no son impugnables. En ese contexto, ahora sí señalaríamos, seguiríamos hablando de cuáles son entonces pues, las facultades de gestión del SAT. Recuerden que todo lo que no va a ser entonces facultad de comprobación quedaría como facultad de gestión y que evidentemente en principio no se inician con facultades de comprobación en términos del 42. En este contexto, pues en algunos casos las facultades de gestión son una etapa previa para el inicio de las facultades de comprobación. Por ejemplo, el hecho de que la autoridad le mande al contribuyente una relación de adeudos y bueno, pues si no cumple es factible que lo puedan revisar. Por eso señalamos que es una etapa previa al cumplimiento, perdón, al inicio de facultades de comprobación. Y en este contexto, pues señalaríamos que dentro de la clasificación, si se puede decir así, que ya habíamos adelantado algunas, de las facultades de gestión se encuentran las que previenen los siguientes artículos. El artículo 17K, 17H, es decir, los buzones tributarios, la cancelación de sellos digitales, la restricción temporal de certificados de sellos digitales, el 22D, que se refiere a la solicitud de saldos a favor, devoluciones de saldos a favor. Esto es una facultad de gestión, por supuesto. 27, que bueno, ahí viene un tema muy, muy interesante, porque déjenles comento anticipadamente que la autoridad, en términos del 41A y del 27 del Código Fiscal, pues en teoría, y así lo estableció el legislador, vean qué interesante, el 41A ya tiene algunos años, pero el 27 pues se reformó en 2020. ¿Y a qué me quiero referir? Pues que en el tema del 41A establece el Código Fiscal que las autoridades fiscales le pueden pedir al gobernado, al contribuyente, que le proporcione la información que la autoridad le requiera. ¿Qué información le va a requerir a la autoridad al gobernado si no la referente a qué? Pues a su información de carácter contable, a todo lo que la autoridad considere. Pero lo más simpático, valga la expresión sarcástica, es que el último parrafito del 41A establece que dicho procedimiento no necesariamente implicará el ejercicio de las facultades de comprobación, como dándole a entender al contribuyente que tal vez, si así lo considera la autoridad, en algún momento de la vida, pues lo pueda auditar con motivo de ese requerimiento. Es decir, te pido información referente a tu contabilidad, me das la información y si no me la das yo te voy a multar. Pero aquí hay algo que no nos checa y me estoy adelantando un poco al tema, perdónenme. ¿Cómo la autoridad me está requiriendo información fundándose en el 41A? Recuerden que no por el simple hecho de que exista un artículo en el ordenamiento legal, quiere decir que esté apegado a derecho. El artículo 41A, para su conocimiento, ha sido declarado por una tesis aislada como inconstitucional. ¿Por qué? Porque la autoridad le está requiriendo al gobernado información referente a su contabilidad. Y van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene de malo? Pues tiene mucho de malo, puesto que, en términos de lo que hemos señalado con antelación y de la jurisprudencia emitida por la Corte que ya comentábamos, la autoridad única y exclusivamente le puede pedir información referente a su contabilidad a través del ejercicio de las facultades de comprobación, no a través del ejercicio de las facultades de gestión. No hay que confundir las peras con las manzanas. La autoridad dice, bueno, dame tu información y ya veré si te inicia o no tus facultades de comprobación. Ah, caray, pues no, para eso se crearon las facultades de comprobación. En ese contexto, entonces, fue declarado inconstitucional a través de tesis aislada, que no es jurisprudencia,
este artículo, puesto que evidentemente para cumplimiento del 31 fracción cuarta constitucional, la autoridad le puede pedir toda la información que quiera al contribuyente referente a su contabilidad, única y exclusivamente a través de las facultades de comprobación. Por tanto, entonces, la autoridad está cambiando ahí los cables. ¿Y por qué lo vinculamos con el 27? Pues el 27 del Código Fiscal fue reformado recientemente en 2020, 21 y 22 y establece pues también la posibilidad de que las autoridades, es decir, las autoridades verificadoras o ahora con la verificación de domicilio fiscal y demás que establece ese artículo, que también le pueden requerir cualquier tipo de información referente a su RFC. Y van a decir ustedes, bueno, pues la autoridad sin necesidad de ejercitar facultades de comprobación le va a poder requerir esa información, sí, pero ¿qué creen? Cualquier información referente a su RFC también forma parte de la contabilidad. Y en ese contexto yo considero, salvo su mejor opinión, pues que el artículo 27 está cortado con la misma tijera del 41A, puesto que se establece que la autoridad fiscal le puede requerir información de la contabilidad sin necesariamente o sin que necesariamente se ejerciten facultades de comprobación. Y en ese tenor, al estar en esa misma sintonía, pues considero que debería determinarse en algún momento, si alguien lo impugna, pues, bueno, si varios lo impugnan, pues su inconstitucionalidad. También el 41, el 69, como ya lo habíamos comentado, implica facultades de gestión. El 69 bis, recuerden que este artículo se refiere al procedimiento administrativo de simulación de pérdidas fiscales, que es facultad de gestión. El 69 ter, bueno, ese es todo un catálogo maravilloso de hasta dónde puede llegar la incongruencia de parte de la autoridad violando el debido proceso. El 69, recordemos que se refiere a el hecho de que un tercero le pueda proporcionar voluntariamente información a la autoridad respecto de las operaciones de un tercero, así como lo oyen. Cualquier tercero le puede proporcionar información a la autoridad para efecto de presumir que ese tercero pues está simulando operaciones o está haciendo operaciones fantasma, por llamarlo de alguna manera. Y esto lo permite la autoridad, como si estuviéramos en Corea del Norte, en donde cualquier vecino pues puede estar husmeando, entre comillas, la actividad de una empresa, lo puede hackear, le puede robar la información, puede tener filtros de personas infiltradas, valga la expresión, puede robarse información, y la autoridad lo único que le pide es que justifique esos que fue obtenido legalmente, que baste sobra con que diga eso, lo envía a través de su correo personal, y con ello, pues el tercero colaborador fiscal viene a complementar esa figura de la autoridad para poder, en su caso, iniciar el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Vean qué absurdo. El 69 permite que cualquier tercera persona se pueda robar información de un contribuyente, se la envía a la autoridad y al final del día la naturaleza propia de esa información que este tercero le proporcionó a la autoridad fiscal, pues no va a ser más que prueba ilícita. Por eso consideramos que la figura del tercero colaborador fiscal pues está condenada al fracaso. Pero bueno, y finalmente, de entre otros, el 197 del Código Fiscal, que se refiere efectivamente al tema de esquemas reportables. Es decir, la facultad que ahora tiene la autoridad, pues de, primero, conforme al 197, pues que cualquier asesor fiscal o cualquier asesor que le plantee un esquema de negocios, una planeación fiscal a una empresa o persona física, tenga la obligación de revelar esa información a la autoridad fiscal, pues para que la autoridad fiscal determine, considere, analice si se está cometiendo o no un delito. Es decir, el velo corporativo se revela y el gobernado tiene la obligación de mostrarle todas sus cartas para efecto de que la autoridad pueda advertir o tener la suspicacia de que el gobernado está llevando a cabo en su planeación pues actos con la finalidad de defraudar al fisco, de engañar a la autoridad, y pareciera que la premisa de parte de la autoridad es que el contribuyente pues es un evasor, que el contribuyente es un defraudador, que el contribuyente en general pues es un delincuentazo. Y con ello, además de la multa verdaderamente ofensiva y excesiva
de los 20 millones de pesos si no se envía por parte del asesor fiscal esa información, por supuesto que se sataniza, como ya comentábamos, la figura de la planeación fiscal. ¿Y es ilegal la planeación fiscal como tal per se? Pues no, recordaríamos que se le conoce como economía de opción, y la economía de opción viene desde 1934, desde Inglaterra. ¿Y esto qué implica? Pues que el contribuyente pueda planear su actividad, pueda planear sus operaciones. Eso no es ilegal, eso se permite incluso y se obliga en los contribuyentes en los Estados Unidos. Pero bueno, tanto la planeación fiscal o la economía de opción en nuestro país parecería que está satanizada. Y en ese contexto, lo más absurdo del 197 es que si el contribuyente pues tenía un prospecto o una planeación, pero que nunca aplicó, también tiene la obligación el gobernado de enviársela. Aquí lo que yo me pregunto es, ¿y dónde está la afectación o el perjuicio al fisco de una planeación que yo no apliqué? Me queda claro que si lo apliqué puede encontrar aristas la autoridad y presumir que yo hice una serie de gestiones con tal de engañar al fisco, que simulé actos, que hice una serie de movimientos para pagar menos impuestos, etcétera. Sin embargo, si yo no envío la información a la autoridad de planes, de prospectos, de planeaciones que nunca apliqué, ¿dónde carambas está la afectación al fisco federal? Pero bueno, eso lo dejamos en el tintero. Ejemplos de facultades de gestión, bueno, aquí puse 2021, perdón, es 2022, cartas de requerimiento de información, cartas de cumplimiento de obligaciones, y ponemos hasta abajo con una X que las cartas de invitación como tal, como ya lo indicamos, no constituyen per se como tal una facultad de gestión, por lo que propiamente no es un acto administrativo. Es decir, si alguien está al corriente de sus obligaciones fiscales y le llega una carta de invitación y la tira a la basura, la imprime y por puro gusto la imprime y la tira a la basura, pues no le va a pasar nada si está al día, si ha cumplido debidamente, si no ha incurrido en ningún tipo de irregularidad. Por supuesto que no es un acto administrativo, no lo obliga para nada, no tiene implicaciones jurídicas. Pero si se trata, ojo, de cartas de requerimiento de información, de cumplimiento de obligaciones, bueno, ojo, porque ahí sí algo está mal puesto o algo no recibió bien la autoridad o hay información que no tiene la autoridad, y eso sí hay que aclararlo, y eso sí es un acto administrativo. Requerimiento de documentación, como ya lo habíamos señalado. Aquí viene la pregunta, bueno, ¿es ilegal, es inconstitucional que me requieran información de mi contabilidad sin estar en un ejercicio de facultades de comprobación? Y si no la entrego me multan. Bueno, pues contra el 42A en el primer requerimiento, ojo, procede el amparo indirecto contra el primer acto de aplicación de ese artículo. Y con ello, bueno, pues el contribuyente hace válida lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, que se conoce como tutela judicial efectiva, y que por supuesto es un derecho fundamental consagrado en convenios a nivel internacional, en el Pacto de San José, donde el contribuyente tiene, o el particular, el gobernado, tiene todo el derecho del mundo de defenderse en contra de los actos que presuma ilegales por parte de las autoridades. También una facultad de gestión es la verificación del domicilio fiscal del contribuyente. Ojo, la autoridad sí puede verificar el domicilio del contribuyente, pero aquí podrá darse en el escenario, una situación que comúnmente el contribuyente no advierte, porque a partir de toda esta serie de modificaciones, de reformas, la autoridad efectivamente va a ir a verificar el domicilio del contribuyente a ver si este no está ilocalizable, porque recuerden que si está ilocalizable, no solamente es el 110 fracción quinta como un delito fiscal, sino también puede implicar restricción temporal de certificados de sellos digitales, o puede implicar la no devolución de saldos a favor, nada más para que lo tengamos ahí pendiente. Pero en el caso de que el contribuyente sea requerido a través de verificación de domicilio fiscal, ¿qué va a acreditar el gobernado? Pues va a exhibir sus contratos, va a exhibir su poder, va a señalar que ahí tiene su contabilidad, todo muy bonito. Pero recuerden que a partir de diciembre de 2019, todos los actos, esto es por jurisprudencia, por supuesto, todos los contratos tienen que tener fecha cierta, es decir, tienen que estar por escrito y tienen que tener fecha cierta. ¿Y qué es eso de la famosa fecha cierta? Pues que estén certificados o ratificados ante el notario público. Y si no están ratificados
las firmas o certificados los contratos, pues la autoridad puede presumir que no existe el contrato y como tal no se verifica o no se acredita el domicilio fiscal en términos del artículo 10 del Código Fiscal. También, pues la restricción temporal de certificados de sellos digitales, recordemos que esta figura de la restricción temporal de certificados de sellos digitales se crea como consecuencia de algunos amparos y de tesis aisladas que ya habían determinado que era ilegal la cancelación de los certificados de sellos digitales sin haberle dado vista al contribuyente, porque recordaríamos que el 17H establecía anteriormente pues que primero se cancelaban los certificados de sellos digitales y después se le daba vista. Derivado de esas tesis aisladas, pues la autoridad creó maquiavélicamente, diría yo, el 17H bis, que establece que la autoridad puede iniciar un procedimiento administrativo en donde primero mato, después averiguo, primero le restringo temporalmente los certificados, le doy un plazo de 15 días para que manifieste lo que su derecho convenga, y si no me logra convencer el gobernado, visto desde la perspectiva del SAT, pues entonces esa restricción temporal se convierte en definitiva, o si es que logra acreditar o desvirtuar el dicho de la autoridad, pues ya se le mandarían a hacer nuevos certificados digitales y se habilitarían. La verdad es que ese procedimiento es complejo como tal y además, pues la gran mayoría de las veces ya el contribuyente no vuelve a ver sus certificados digitales. Y como comentaba hace rato, es alrededor de 300 causales las que establece el Código Fiscal que honestamente se me hacen verdaderamente desmesuradas, exageradas de parte de la autoridad, que establezca una cantidad increíble de causales, como por ejemplo el hecho de presentar extemporáneamente las declaraciones después de un mes, de entre otras tantas causales que nos dejan perplejos ante tanta hipótesis que la autoridad puede aplicar. También el dejar sin efecto los certificados sellos digitales en términos del 7H, de devolución de saldos a favor, la autoridad establece un procedimiento cada vez más complejo para esos efectos y que permite, por supuesto, determinar si va a devolver o no los saldos a favor, pero ojo, en la devolución de saldos a favor, anteriormente, hace muchos años, pues, cuando alguien pedía un saldo a favor, decían algunos colegas, oye, pues no pidas el saldo a favor que te pueden auditar, pero era como una posibilidad, ahora ya está contenida en el Código Fiscal, y la autoridad para verificar la procedencia de saldos a favor puede iniciar una facultad de comprobación, además de que si está ilocalizable, pues tampoco va a proceder. Es decir, parecería que la autoridad cada vez más le restringe los derechos al gobernado. Y afortunadamente ya tenemos aquí algunas preguntas. Guillermina Hernández Barbosa, gracias por escribir, desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Buenos días, maestro. Tengo el caso de una persona moral. El 6 de abril de 2022 llegó una carta de invitación solicitando la declaración anual de ejercicio 2021. Pues es lo mismo que estamos señalando. La declaración se presentó el 4 de abril de 2022. Por problemas de la plataforma, tuvo saldo a pagar. La línea de pago tenía fecha de vencimiento hasta el 2 de mayo. Se pagó el 28 de abril del mismo 2022. Al contestar la carta de invitación, se indicó que aún no se realizaba el pago por cuestión de no tener recursos. De inmediato generaron una revisión de escritorio solicitando se entregaran los documentos contables y estados de cuenta bancarios. Híjole, qué terrible. Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Muy probablemente, licenciada Guillermina, la autoridad se fundamentó en el 41A. Contra este requerimiento, digo, suena muy agresivo, pero la verdad es que hay que hacer valer los derechos. Déjenme, les comento, modestia aparte de mi parte, que en algún momento también le han llegado a algunos clientes este tipo de requerimientos. Lo impugnamos en plena pandemia, tardó un año en resolverse y salió la sentencia a favor. Bueno, pues en este contexto sí, digamos que es parte de este obrar de la autoridad. Y viene aquí otro punto. Primero, si yo no pago, pues van a decir que, si yo no entrego la información, pues van a decir que no quiero cooperar. Me van a poner una multa en términos del 81. Segundo, me puedo ganar una revisión. Desgraciadamente, pues no fue el mejor argumento decir, no tengo dinero, porque ese argumento no lo iba a tomar en cuenta la autoridad. Yo considero en lo sucesivo que
si llegan a recibir un documento de cumplimiento de obligaciones en términos del 42A, se impugne vía amparo indirecto, primer acto de aplicación, amparo contra leyes. Y eso implica la suspensión provisional y definitiva, por cierto. Gracias. GS, dice el compañero, nada más dice GSI, los documentos solicitados se enviaron por buzón fiscal, se comunicó personal del módulo 1 de Puebla solicitando la presencia del representante legal para cerrar el caso. En la reunión indicaron que estaban en derecho de multar debido a que no se pagaba el impuesto. Bueno, déjenles comento, aquí viene un tema bien bonito y bien interesante y que se ha puesto de moda. Se ha dado el escenario de que el contribuyente no paga a tiempo.